bendigo a cada persona que en cualquier parte del mundo nos mira. El otro día me llamó una muchacha colombiana que vive en Japón. Te bendecimos. Si nos estás viendo, vivimos en tiempos gloriosos y lo cierto es que el Señor quiere que el Evangelio corra. Amén. Gloria a Dios. Y Amén. yo me alegro de poder contar con la tecnología, pero me alegro de tenerlos a ustedes aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estudiar el capítulo 12 del libro de Romanos. Casi ya terminamos Romanos, faltan unos 4. Y hoy vamos a aprender mucho. Si usted abre su corazón, si se olvida del chicle, o a lo mejor lo que necesita es chicle, ¿verdad? Si pone su énfasis en el Señor Jesucristo y le dice, Señor, háblame en esta noche. Amén. ¿Cuántos le dicen eso a Dios? Háblame, Señor. Háblame, Señor. Amén. Bueno, capítulo 12 del libro de Romanos. Ya saben que a cada capítulo le busco un título, aunque no necesariamente es el único, pero pues lo hago con el fin de tratar de centrar la atención en algo que quiero que nos enfoquemos. Yo le puse, somos un cuerpo en Cristo, esfuérzate para dar tu mejor parte. De todo el capítulo yo saqué eso como algo que pudiéramos rescatar. Hay muchas cosas más, pero como algo que pudiéramos rescatar y decir, me llevo esto, me voy con esto. Amén. Amén. Bueno, empecemos el primer verso. Dice, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos, eso quiere decir los cuerpos de ustedes, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se recuerdan que el último verso del capítulo 11 nos quedamos en que todo es de Él, por Él y para Él? Entonces, como mencionó esa frase poderosa y nos recordó que todo es de Él, por Él y para Él, incluyéndonos todos nosotros, amén, Amén. incluyendo toda la gente que no es de Dios todavía, pero que ya Cristo murió por ellos, porque murió por todo el mundo, Amén. y que Dios espera que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es, amén. ¿Puedo oír un fuerte amén? Amén. Dice el apóstol, así que, o sea, en base a eso, como todo es de Él, por Él y para Él, por eso, amados, dice, yo les ruego, y nos dice, por las misericordias de Dios. O sea, hace cuenta que Pablo dice, les ruego por todo lo que les pueda rogar. Les ruego con toda el alma, lo diríamos los mexicanos, que ustedes presenten sus cuerpos, y luego nos dice cómo, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Estoy seguro que han oído gente decir, no, mira, Dios lo que quiere es el corazón, lo de afuera ni le interesa. No es lo que dice acá. Acá dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos. Y cuerpo es cuerpo. Cuerpo está hablando de mi cuerpo. Y nos dice cómo lo presentemos a Dios. Lo presento en sacrificio vivo. Sacrificio vivo quiere decir, no, alguien dice, yo puedo morir por el Señor ahí en el altar. No, pero no te quiere muerto, te quiere vivo haciendo la obra. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Eso es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Presentarme a Él de tal manera que Él me pueda usar. Amén. 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 De tal manera que Él me puede usar. ¿Oyeron eso? Que Él pueda usar mi vida para lo que Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Por ahí va la cosa. Pero dice, no solamente sacrificio vivo, el otro dice sacrificio santo. Porque todas las cosas consagradas a Dios son santas. Dios no puede usar vasos que no sean santos.
utensilios que no sean santos, personas que no sean santas. ¿Y qué quiere decir santo? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué ha oído que quiere decir santo? Apartado para el servicio de Dios. Así es la cosa. No piense que, ay, hermano, ¿para qué vine hoy si yo sé que yo no soy santo? No, no, tú eres santo porque eres de Cristo. Amén. Pero cuando eres apartado para el servicio de Dios, o sea, esta tarde mientras orábamos, a mí me vino muy fuerte en la oración las palabras de María, la madre del Señor Jesucristo, la joven que Dios escogió, cuando dijo estas palabras: he aquí la sierva del Señor. Amén. Sí. ¿Y qué más dijo? Hágase en mí conforme a su palabra. Pero la parte primera es: he aquí la sierva del Señor. Entonces eso me llega, porque así debemos decirle nosotros también: Señor, aquí estoy, sacrificio vivo, sacrificio santo, y luego dice sacrificio agradable a Dios. Todos digan agradable. Agradable. Y si vamos a hacer un sacrificio agradable, ¿qué es lo que nosotros debemos estar haciendo para que le agrade a Dios? Alguien piensa, quiero ponernos a pensar. Si dice, queremos un sacrificio que sea agradable a Dios, ¿qué tú y yo debemos de estar haciendo para que Dios diga, ah, sí me agrada, sí me agrada? Orando, dice Meche. A ver, alguien más, ayúdame. ¿Mandé? ¿Leyendo la Biblia? Sí, claro, claro. Ajá. Ayuno. El ayuno, claro. Por supuesto, no es fácil, pero necesario. ¿Qué debemos? Fíjense la pregunta, fíjense la pregunta. Si todo lo que han respondido va incrustado ahí, pero ¿hacer su voluntad? Hacer su voluntad. O sea, para que sea agradable a Dios, yo no puedo estar haciendo algo que yo digo, pues a mí me gusta eso no está en la Biblia, eso no lo manda Dios, pero yo me lo voy a aventar. Cuidado, porque lo que, no, hombre, Lidia le dio en el mero clavo. Alinearnos su palabra. Sí, sí, alineados, haciendo lo que es su voluntad. ¿Te acuerdas que Cristo dijo, yo hago siempre lo que a Él le agrada? Fíjate eso está tremendo. Porque Cristo no dijo, yo hago a veces. No dijo, yo hago de vez en cuando. No, ¿qué dijo? Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Esa debe ser la meta de nosotros. Entonces, este verso 1, me detuve aquí un poquito más de tiempo que en los demás, porque ese verso 1 marca muchas cosas. Marca ser ese sacrificio vivo, ese sacrificio santo y ese sacrificio agradable a Dios. Y luego dice, esto es vuestro culto racional. ¿Tienes alguna otra versión más amplificada, hija, de ese mismo 12.1? Dame, porque quise buscarla, no me alcanzó el tiempo, pero la he visto en otras versiones, como Dios habla hoy, o traducción en lenguaje actual. Dame una que tengas por ahí, por favor, de ese mismo 12.1, nueva versión internacional. Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. A ver, síguela, a ver si continúa. La que me llama la atención es que es vuestro culto racional, que es el culto racional de ustedes. Por ahí va, es el culto racional. Fíjate a ver si es otra más actualizada mientras dialogo sobre eso en ello. Es el culto racional de ustedes. Este es lo que está diciendo. ¿Quieres hacer culto a Dios? Fíjate lo que culto quiere decir. Culto es adoración a Dios, pero es crear una cultura de adoración a Dios. O sea, por eso es un culto a Dios, porque lo hacemos continuamente. Esa es nuestra cultura, pero eso de darle a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice, es el culto racional. Ese culto racional quiere decir el culto inteligente de ustedes. Es el culto que ustedes ofrecen a Dios no a ciegas, sino que dicen, yo voy a adorar a Dios, amén. Yo voy a darle a Dios lo que Él merece. ¿Me estoy explicando? El culto racional es el culto que tú le das a Él voluntariamente, claro, y se lo das también
inteligentemente, o sea, sabiendo que doy lo mejor para Dios. Diga fuerte conmigo, yo doy lo mejor para mi Dios. Amén. Ahora el verso 2. Verso 2, y ya saben que no vemos todos los versos, pero sí vemos la mayoría de ellos. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, de los que estamos acá, ¿cuántos les gustaría poder conocer la voluntad de Dios en sus vidas? ¿Cuántos? ¿Verdad? ¿Verdad que es muy bueno? Porque no andaremos a ciegas. Digo el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces sabremos cuál es la voluntad de Dios. A veces decimos, Señor, me voy a cambiar de casa, ¿será esto o será aquello? Voy a comprar un auto, ¿será este o será aquel? Y entonces a veces nos equivocamos. Pero cuando conocemos la voluntad de Dios, decimos, no, aquí es. Yo sé que por aquí es porque estoy viendo, estoy entendiendo que esta es la voluntad de Dios. Pero acá dice que para llegar a esa comprobación de la buena voluntad de Dios, nota que dice buena, todos digan buena, porque no es la mala voluntad, es la buena voluntad de Dios. Tú y yo podemos llegar a conocer la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta, pero fíjate cómo empieza arriba en el verso, donde dice, no se conformen. Hay otra versión que dice, no se amolden a este siglo. ¿Cómo es un molde? Un molde nada más hace, o sea, lo que le echas ahí se hace como el molde era. Entonces, si tú te avientas al mundo, tú te vas a hacer como es el mundo. Y de pronto tú vas a andar pensando en los principios por los que el mundo piensa. El mundo piensa en trabajar y en hacer dinero y en divertirse, entre las cosas principales que tiene. Y entonces, si tú te amoldas al mundo, de pronto caes ahí. Recordamos a gente que buscando de Dios un trabajo, y de pronto ese trabajo ya les impide venir a la iglesia. Y yo le decía a mi esposa, los agarró trabanás. O sea, porque era algo bueno, y de pronto Satanás convirtió ese trabajo en algo malo. Y nada vale que empieza la gente no viniendo a la iglesia, pero ya después, ya ni se acuerda. Y se pierde todo lo que había ganado. Después alguien le dice, mira, vente, vamos a la pachanga. Ay, pero yo era cristiana, sí, pero ya no. Ah, pero sí, ¿verdad? Vámonos. Y se va. Y se le vuelve a cauterizar otra vez la conciencia y ya no le da cosa desobedecer a Dios. Pero acá dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense. Diga, tengo que transformarme. Fíjese eso, tengo que transformarme. Transformers. Pero la pregunta es, ¿cómo me voy a transformar? Y acá dice, mediante la renovación de vuestro entendimiento. Como lo dicen en la versión amplificada, lo dice más claro. Transformen su mente con lo espiritual. Ándale. Sí. Ya salió. Transforma tu mente con lo espiritual. Porque tu mente está impuesta a pensar como piensa el mundo, porque andábamos en el mundo y venimos del mundo, pero ahora ya no debemos de pensar como piensa el mundo. El mundo dice, el que me la hace, pero tú no debes de pensar así. Si renuevas tu mente. Pero si no renuevas, sigues pensando lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Te quitan 200 y dices, ahora verás al otro, te quito yo el tuyo. Porque no renovaste tu mente, pero ahora dices, no, esa no es la manera de Cristo. Por eso dice, renueva, no te acomodes al mundo, no, sino renueva tu mente con lo espiritual. Pero ¿cómo la voy a renovar? No con las telenovelas,
No con enamorándome de Ramón. Con la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios tiene que tener prominencia en mi vida. Alguien diga amén. Amén. Porque la palabra es la que me va a ayudar a renovar mi mente con lo espiritual. No faltar a la iglesia me va a ayudar. Alguien diga amén. Orar me va a ayudar. Todo lo que estaban diciendo. Todo lo que estaban diciendo. Obedecer a Dios me va a ayudar. Porque ahora digo, yo estoy caminando en lo que Dios quiere. Amén. Y entonces dice, cuando renuevas tu mente con lo espiritual, entonces empiezas a ver clara la voluntad de Dios para tu vida. Gloria a Dios. Amén. Amén. Estoy viendo que esa cámara está al revés. Ojalá que esté saliendo todo bien. Alguien cheque. ¿Está bien? Es que veo gente loco. Gracias. Sí se mira. Ok. Perfecto. Thank you. No, dijimos en este verso, no te acomodes al mundo, no te amoldes, sino que transforma tu mente con lo espiritual. Gloria a Dios. Tu mente la transformamos con la palabra de Dios. En el verso 3 nos habla de algo importante que yo necesito hacerte notar. Y este verso 3 dice, mira, vamos a leerlo. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ese verso tiene dinamita, está así como explosivo. Y te voy a decir por qué. Porque por un lado nos dice, no seas de los que te andas creyendo más que los demás. ¿Verdad que eso es malo? ¿Verdad que andarse creyendo más que los demás es malo? Sí, claro que sí. No, entonces, aquí va a afirmar 3 principios que yo espero que tú los agarres y espero que estés apuntando. Número 1, no te creas más que los demás. Claro. ¿Cómo vas? No, yo soy más que tú y que yo por esto. Y no, dice, enfáticamente la Biblia dice, no, no hagas eso. Eso nunca debe ser. Ahora, pero fíjate que aquí viene un principio muy importante que a veces podemos hasta dejar de verlo. Porque por un lado nos dice, nadie se crea más que los demás. Nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener. Ahora diga conmigo, el que debo tener. Porque ves, el otro lado es irnos hasta, o sea, estamos acá y decimos, no, es que yo no debo creerme más que los demás. Y entonces me voy a sacar y digo, es que ahora me estoy creyendo mucho. No, me regreso donde no me creo nada. Y por otro lado, la Biblia no dice que no te creas nada. No. Dice que no te creas más que los demás. Punto. Pero luego dice, asegúrate, o sea, metido en este principio, te dice que tú y yo debemos de creernos lo que sí somos. No más de lo que debemos de creer. ¿Sí me estoy explicando? No más de lo que somos, pero sí me debo de creer lo que soy. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Y eso no es creernos más de lo que somos. Eso es creer lo que Dios dice de mí. Amén. ¿Cuántos son más que vencedores? Amén. Y eso no es creerte más que alguien. Eso es ser lo que Dios dice que somos. Amén. Entonces, no quiero que te confundas porque por ese verso puede meterse el enemigo y decir, no, pero tú dices que eres prosperado, tú dices que Dios suple todo y lo que pasa es que te estás creyendo mucho. No. Nosotros debemos de ser creídos, pero creídos de todo lo que Dios dice. Amén. No creídos más que los demás. Amén. ¿Claro hasta ahí? Amén. Amén. Claro. Entonces, dice en la última parte de ese verso, sino que piense de sí con cordura. Cordura quiere decir con sensatez, con pensamiento claro, firme, nítido en lo que Dios te ha dado. Pero luego la última parte dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió
A cada uno. Quiero que diga fuerte conmigo. Yo tengo Yo tengo una medida de fe Una medida de fe que Dios me dio. que Dios me dio. ¡Aleluya! Aleluya. ¿Se fijó lo que dijo? Sí. ¿Qué es lo que tiene usted? Una medida Una de medida. fe. O sea, en esto Dios nos está diciendo, tú ya tienes fe. ¿Cuántos Amén. alaban a Dios? Amén. Gloria a Dios. Porque hay gente que dice, ay no, pastor, fíjese que yo no tengo nada de fe. No, aquel pues tiene fe, pero yo, pastor, no, a mí me falla mucho la fe. No, pero Dios te ha dado una medida de fe. Sí. Ahí dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a algunos de vosotros. Ahí dice eso. ¿A cuánto? A cada uno. A cada uno, y cada uno quiere decir que somos todos, hermano. Sí. Gloria a Dios. Todos tenemos una medida de fe. Amén. Ahora, podemos preguntar, pastor, ¿y qué tan grande es esa medida de fe? Independientemente de la medida que sea, puede crecer. Sí, amén. Porque al Señor Jesucristo le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Se acuerdan? Sí. Y entonces Pablo vino contestando esa pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y Pablo en Romanos dice que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. Entonces, de la medida de fe que Dios te dio, independientemente del tamaño que te dio siendo un bebé espiritual, ya todos la tenemos. Ahora yo tengo que buscar hacer crecer esa medida de fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la voy a hacer crecer con la palabra de Dios. Amén. Sí. Olvídate de Ramón. Amén. Sí. Y de las otras. Tenemos que ponerle ganas a la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. Y de la tierra prometida, el Josué, ese campeón ahí, carita que anda ahí, olvídate. Nada de eso es cierto, hermano. Yo vi un capítulo 3 que andaba de enamorado Josué, no sé qué. Puro rollo. Ten cuidado. Mejor lea la Biblia. Amén. O el libro de José. No, sí, pues la Biblia y el libro de Josué está fácil. Ahí va a ver lo que sí es. Amén. Hollywood es muy canijo. Me enseña así cosas. Pues que tienen que darle emoción. Dice, si no, estas muchachas no se van a emocionar. Y le dan ahí. Ten cuidado. Sí. Cada vez que sale un asunto y luego sale otro que hacen magia. No. El pueblo de Dios no debe andar en esas magias. Zodíaco menos. Olvídese de los signos del zodíaco. Porque hay quien no sale de casa sino, a ver, déjame chequear qué me toca. Piscis. Entonces, nosotros no somos de esos. Nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo que nos guía. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Amén. Aleluya. Qué calladita se quedó la iglesia. ¿Cuántos tienen una medida de fe? Todos. Y ahora hay que hacerla crecer. Amén. En el verso 4 hasta el 10 es donde viene la porción de que siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Todos los versos del 4 al 10 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos, oiga esto, miembros los unos de los otros. ¿Oyeron eso? Sí. Amén. Todos estamos relacionados en una gran familia. Gloria a Dios. Amén. Pero pregunto yo, ¿todos quiénes? ¿Todos quiénes? ¿Todos? Los que creen. Los que somos de Jesucristo. Aunque estemos en esta congregación, aunque sea de otra congregación, aunque sea de otra denominación, Sí. todos los que creemos en Jesucristo somos de un cuerpo, más que de una familia, somos de un cuerpo. Amén. Y entonces dice que siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y luego dice, y todos miembros unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, la gracia. No es que tienes dones porque tú te lo merezcas o porque eras muy buen locutor cuando eras chiquito, nada, no, es la gracia de Dios, ¿no? Es la gracia. Gente a mí me dice, no, es que tú de chiquito hacías poesías y declamabas. No, hombre, no es eso. Es la gracia de Dios. La gracia es lo único que nos capacita a nosotros.
para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Si alguien supiera que yo era una persona muy introvertida, no me va a creer, porque me va a ver aquí como un perico, hablando y aquí diciendo todo. Y yo era una persona muy introvertida, no me expresaba, no salía, todavía mi esposa dice que soy callado, pero esa es otra historia. Porque ahí todos los hombres somos callados, ¿no? Las señoras no entienden que dos hombres podemos montarnos en una troca, en un vehículo y decir, hi, hola, y arrancarnos de aquí a Austin y no decir una sola palabra y estamos tranquilos, ¿verdad, hombres? Sí. Y las mujeres dicen, ¿y cómo hacer así? Sí, hay tanto de qué hablar. ¿Cómo hacer si hay tanto de qué hablar? Bueno, esa es otra historia. Dios lo hizo así de complicado y Él sabrá por qué y un día vamos a saber la razón. Pero dice que somos miembros, todos tenemos diferente gracia, estaba en el verso 6. Y luego nos enseña, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. A alguien le dio el don de profecía y te da una palabra por una persona. Y mira, las palabras que Dios te da, así de palabra de profecía, o palabra de ciencia, o palabra de sabiduría, tienen que hablarse en fe, hermano. Hay muchas veces que tú dices, ay, como que Dios me está enseñando algo. No, pero necesito una señal del cielo. Y casi quieres poner el vellón como aquel, ¿cómo se llamaba? Gedeón. Y que caiga fuego del cielo para ver que sí es de Dios. No, todo lo tenemos que hacer en fe, hermano. Y a veces nos podemos equivocar, es cierto. Pero equivocándonos, ¿cuántos saben que un niñito para aprender a caminar tiene que caerse? Sí. Tenemos un nuevo nieto, Gloria a Dios, Sebastián se llama. Está bien guapo. ¿Qué va a decir sobre? Se parece a la abuela, igualito que la abuela. Y el abuelito. Dice que el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Acuérdate, porque ya Dios te la dio. Ni modo que digas, ay no, si yo tuviera fe, pues daba esa palabra, no. Ya Dios te la dio. Entonces dice, fíjate cómo cambia. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. ¿Y cuál es el otro que sigue ahí, en el verso que sigue? O si de servicio. O si el de servicio. Es un don, hermano. Y teniendo tan grande lista ahí, solamente unos 4 hermanos se han apuntado, cuando es un don de servir. Gracias a los hermanos que ya se han apuntado. Yo espero que se llene esa lista, porque oiga, el don de servir. Dice, si tienes el don de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Gracias a Dios por los hermanos y hermanas que nos ayudan enseñando. Verso 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, es también un don. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. ¿Cuántos han visto eso de que pásale, va? No, primero usted. No, después primero usted. O sea, es preferirte en cuanto a honra uno al otro, que tú quieres que tu hermano sea más honrado que tú. Eso debemos de quererlo todos. Gloria a Dios. Eso es renovar nuestra mente con lo espiritual. Porque el mundo dice, no, primero yo, el otro que se quede en la cola. Y Cristo no es así. No. ¿Puede ir un amén? Amén. Bueno, ese era versos de 4 al 10, nos enseña que siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y aquí yo le puse esto, púlete para que des o aportes lo mejor de ti al cuerpo. Púlete, porque lo que tú aportes lo vas a aportar al cuerpo de Cristo. Entonces, siempre les doy esta anécdota o esta ilustración que te digo, que a veces nos dicen, hermano, nos ayuda a barrer. Está un poco sucio aquí, nos ayuda. Y tú dices, sí, hermano, pero agarra las escobetas. ¿Y porque yo? Y nomás yo, siempre a mí. Ya ando con esta escoba y parezco Brujilda. Todo lo demás. Y haciendo eso, no te estás puliendo. Cierto. Tal vez lo hiciste todo,
pero se quedó ahí la amargura que traías por todos lados. Se quitó la basura, pero se quedó la amargura. Y eso no debe ser. No hay de eso aquí, pero le digo eso para que, tú sabes, para que entendamos que debemos de pulirnos en lo que damos a Dios. Amén. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien más? Amén. Amén. Pulirnos en lo que das a Dios. Versos 11 al 13 nos dice que así debemos vivir. Mira, en lo que requiere diligencia, todos digan diligencia. Diligencia. ¿Qué es diligencia? No es la de Wells Fargo. ¿Qué es diligencia? ¿Qué entendemos por diligencia? Con rapidez. Rapidez, dice por acá. ¿Qué más? Persistencia. ¿Qué será hacer algo con diligencia? Hacer algo con diligencia. Ser diligentes. Cuidadoso. Ok. Como ¿Qué rápido, tiene? así rápido. Rápido. Dicen, esa persona es bien diligente para hacer su trabajo. Sí, es que tiene varios componentes. Perfecto. Lo puede ser rápido, pero también lo puede ser preciso. Y entonces no falla. Con excelencia. Con excelencia también. O sea, que lo hace bien. Ajá. Díganme lo contrario a diligencia, aunque sea en término mexicano. Mal hecho. Mal hecho o tal troche moche. Dice, hermano, hágame una casa del perro. ¡Sas, sas, sas! Ya está la casa del perro, pero toda fea. Cortes por todos lados. Dice, pero yo la hice, hermano. Ahí está la casa. Ni el perro se quiere meter ahí. Entonces ya entendieron así, diligencia. Ajá. Hacer algo, pero hacerlo bien. Amén. Y aquí dice, en lo que requiere diligencia. Las cosas de Dios requerirán diligencia, hermano. Sí, sí. Ya, le agarró la onda. ¿Se lleva eso en su bolsa hoy? No, avanza un tren. Porque dice, en lo que requiere diligencia, ahí le va. Todos traen puesto el casco. Sí. No perezosos. Holgazano, ¿cómo dicen en El Salvador, hermano? Aragán, ¿verdad? Ese hermanito es muy aragán, dice. Ajá. Ya saben. O sea, requeriría diligencia, pero en vez de hacerlo con ánimo, con ímpetu, con fervor, con pasión. Anoche jugaron los Texans, ¿ganaron? Los Texans. Sí. Sí, ok. Entonces, ¿cómo estamos ahí? Yes, dale, 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 dale. ¡Ay, va, va, va! O sea, estamos emocionados. Pero en el culto, aleluya. Y acá requeriría más diligencia que allá. Amén. Es cierto. Amén. Entonces dice, en lo que requiere diligencia, hermano, no perezosos. Ahí le va la palabra, fervientes. Descríbame a una persona que es ferviente en algo que está haciendo. Activo. Activo, tiene ingrediente, pero ferviente. Ve que son palabras Que siempre domingueras, lo hace. hermano. Que siempre lo hace. O sea, constante, ajá, también. Pero busquen un ejemplo de qué significa que una persona sea ferviente. Compasión. ¿Eh? Con pasión. En Coahuila dicen con injundia. Con dedicación. O sea, que le pone todas las ganas. Mira, te voy a dramatizar cómo sería ponerle pasión. Voy a decir una declamación, dice alguien por ahí. Y entonces se para ahí. Banderita, banderita, banderita tricolor. Yo te quiero con el alma y te quiero con el corazón. Por ahí va, ¿no? Sí. Entonces, ¿pero le puso pasión a esa persona? No. Pero cuando viene, banderita, banderita, banderita tricolor. O sea, le pone toda la injundia. Si alguien está viendo, así que estoy viendo. Pero ferviente, hermano. Y así dice que para Dios debemos de ser. Alguien dice amén. Amén. Y acá dice fervientes en espíritu, hermano. O sea, en lo espiritual. Mira, otra vez, voy a dramatizar. Fervientes en dar la bienvenida. Sí. Están las hermanitas que se pulen ahí con nosotros aquí en Visión Global. Y entonces, hacerlo así, sin pasión, sería, ¿cómo le va?
A ver, diga. Pásale, anda el padre. Pásale, pásale. Sí, pásale. Porque se me viene. Pero hacerlo con fervor y con pasiones. Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido a la casa de Dios, le damos la bienvenida. Siéntese aquí o más allá, como decía don Baldomero, ¿verdad? O sea, donde usted quiera se puede sentar. Entonces, espero que me esté agarrando lo que es la onda de ferviente en espíritu. ¿Sí? ¿Agarraron? O sea, ponerle todas las ganas, hermano. Hay una expresión que dice, echarle todos los kilos también. Ahí cabe. Echas toda la carne en el asador, dicen. O sea, porque le echas todo lo que tienes. Te juegas el todo por el todo cada vez. Cada vez, hermano. ¿Oyó eso? Cada vez. Porque hay alguien que dice, no, hermano, yo como allá en 1890 y tantos, yo era bien ferviente en el espíritu. Sí, pero ya se le acabó. Y es que tenemos que ser cada vez y todos los días fervientes en el espíritu. Amén. Y luego dice, sirviendo a quién, hermano. Al Señor. Sí, el servicio que hacemos, hermano. Es que a veces digo, pues el pastor me dijo, quisiera esto, pero es para el Señor, hermano. Porque dice acá, sirviendo al Señor. Él así dice, voy a hacer unas pupusas, hermano, aquí para los hermanos. Pero son para el Señor, porque los hermanos son del Señor. Aleluya. Fervientes, pupusas fervientes. Amén. Creo que sí están agarrando la onda. Si los hace, es que sí le agarran. De chicharrón, hermana. Con loro loco, hermana. De calabaza, de calabaza. Oiga, ya se volvió una clase de cocina. Es que ferviente es eso que ustedes... Mire, lo otro sería... Predique, pastor. Eso no es ferviente. No, agüitado. No ferviente. Verso 12. Pórtese bien. Gozosos en la esperanza. Así debemos vivir, hermano. ¿Cómo debemos vivir? Gozosos. No está ferviente esta cosa. Dame el otro. Ya le acabó lo ferviente. No, hombre, le eché mucha infundia. Se le acabó la pila. Espera. A ver, ahora sí. No, hombre, eso de echarle todo el fervor. Se acaba el asunto. Ahí va. Ahora sí. Verso 12 dice, fíjate, así debemos vivir. Gozosos, ¿en qué, hermanos? Ahora, ¿pero qué es esperanza? Alguien descríbame. ¿Qué es una esperanza? Algo que esperamos. O sea, si lo esperamos, quiere decir que no está aquí, ¿verdad? Sí. Pero lo esperamos. Sí, amén. Y entonces dice que aunque todavía no llega, debemos estar y gozosos. Amén. Ferviente. Amén. Ya le gustó esa palabra, hermana. Amén, hermana. Aleluya. Entonces, mira, fíjate este principio del verso 12. Tenemos algo que estamos esperando. Las promesas de Dios. Amén. Entonces, como las esperamos, no se ven, no están acá. Y a mí me ha tocado ver gente que me dice, pastor, pero si todavía no llega, ¿cómo me voy a andar gozando? Pero fíjate que el verso 12 dice, gozosos en la esperanza. Quiere decir que todavía no llega, pero tú vives gozoso. Amén. Y te dicen, ¿y cómo está, hermano? Ya está sano. Amén. Y tú te sientes mal, pero dices, estoy gozoso en la esperanza, hermano. Porque sé que Dios es mi sanador. Amén. Eso es gozarnos en la esperanza. Pero luego dice, sufridos en... Ay, pero hermano, yo creí que a los cristianos no nos llegaba la tribulación. Pues creíste mal, hermanito, porque si nos llega. Si no, pregúntanos de Harvey.
Sí. Porque si nos llega. Pero dice, hay que pasarlo, hay que ser sufridos en esos momentos. Sufridos quiere decir aguantadores, hermano. Esa sería la expresión ahí. Aguántate, hermano. Resiste, hermano. Resiste hasta el final. Porque dijo el Señor, al que venciere. Eso es sufrido. Que estás ahí pasando, pero estás resistiendo y Dios está contigo. Y luego por último el verso 12 dice, constantes. ¿Dónde? ¿En la tele? Ah, en la oración. Constantes en la oración. O sea, no allá de vez en cuando, sino que procures constantemente, en todo lugar estás orando. Verso 13, termina esa parte que así debemos vivir. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Los cristianos debemos de practicar la hospitalidad. Yo leía un libro y en ese libro testificaba una persona y decía que él vino un día a la iglesia y se convirtió al Señor. Pero dice, un día testificó, no era aquí en esta congregación, era un libro que leí, pero decía, les dijo a los hermanos, yo me convertí en esta iglesia, dice, porque yo vivo aquí al cruzar la calle. Dice, y cuando venían los hermanos al culto, yo estaba, mire, echando ojo. Y entonces dice, yo veía que los hermanos llegaban y se saludaban y se abrazaban como que tenían mucho de no verse. Hola hermano, ¿cómo le va? Ay, Dios le bendiga, bienvenido. Y dice, yo los había visto hace 3 días que ahí estaban. ¿Serán los mismos? Y yo decía, ¿y eso por qué se saludó así como si hubieran andado en Europa? O sea, apenas el miércoles ahí estaban. Y al otro día otra vez. Y dice, yo tengo que ir a ver qué es eso, porque me llamó la atención que esos hermanos se saludaban como si nunca se hubieran visto o como si tuvieran mucho tiempo de no verse. Y entonces él descubrió el amor de Jesucristo, fíjese, por esos hermanos que se saludaban así con ese ferviente, con ese fervor, un saludo con fervor, amado hermano. Aleluya. Verso 14 al 18. Ya casi terminamos, nos habla de en cuanto a las relaciones con otros, en cuanto a relacionarnos con otros. Mire el verso 14 al 18. Bendecid a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos o asociándose con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este es el verso 18. Ese es en cuanto a relacionarnos con los demás. Nos da las pautas, hermano, que nosotros debemos de bendecir. Amén. Diga fuerte, yo estoy para bendecir. Yo estoy para bendecir. Sí, no ande usted maldiciendo. No aceptas a Cristo, te maldigo y que te vayas al infierno. Ese no es tu llamado. Tu llamado es bendecirlos. Amén. Y por eso dice acá, bendiciendo y no maldiciendo, gozándote, consolando a los que sufren, llorando con ellos. Pero luego dice, unánimes entre ustedes. Unánimes quiere decir de un solo pensamiento, de un solo corazón, no altivos. Asóciate con los humildes, no con los orgullosos, no con los que se creen más que los demás. No, asóciate con los humildes, es lo que está diciendo acá. No sean sabios en vuestra propia opinión. Verso 17, no paguen a nadie mal por mal. Acuérdate que nos estamos renovando. El mundo paga mal por mal. Y luego dice, y hasta con intereses vas a ver que te va a llegar el pago. O sea, la venganza. Pero nosotros no pagamos mal por mal, procuramos lo bueno delante de todos los hombres. Y el verso 18,
Si es posible. Todos digan, si es posible. Si es posible. Porque a veces no es posible. Pero de ser posible, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. El verso 19 al 20 nos habla, antes de leerlo, nos enseña que no le hagas al zorro. ¿Cuántos llegaron a ver la película del zorro? Es que era un vengador. El zorro daba de latigazos. ¡Zas! Y tú y yo no somos zorros para andar dando latigazos a la gente. No, mira lo que dice, 19 y 20. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, y mía es lo que dice Dios, la venganza es de Dios. Y luego dice, yo pagaré, dice el Señor. Y entonces aquí va, verso 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale una pupusa. Hasta dos, dice, ¿verdad? Dale de comer. Y luego dice, si tuvieres sed, dale de beber. ¿De quién está hablando? El enemigo. Del enemigo. Tú dices, no, hombre, yo le doy una piedra. Yo le doy ácido muriático. No, pero tú estás renovando tu mente con lo espiritual. Y entonces aquí el Señor dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pero ojo lo que sigue. Pues haciendo esto, ascuas de fuego. Dame otra versión de eso. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir ascuas? ¿Quién tiene otra versión ahí? Otra palabra en su versión. Lenguas de fuego. ¿Lengüetas de fuego? Ascuas de fuego. Búsquense ahí en otra versión. ¿Nadie? ¿Nadie tiene otra? ¿Cuál dice? Lo mismo. Ascuas. Ahorita van a ver. Ahorita lo buscan. Ascuas son brasas. Ahí está, mire. Sí, son brasas. Carbones encendidos amontonas sobre su cabeza. Híjole, le va como en feria. O sea, le va como en feria a ese pobre. Pero en vez de que tú te vengues de él, tú le haces bien. Y lo que sucede es que al hacer eso, dice el Señor, carbones encendidos amontona sobre su cabeza. Si se arrepiente, se le caen los carbones. Pero si no se arrepiente, se le quema todo el pelo y se queda calvo. Y le pasa más mal. Entonces, pero eso no lo puso el pastor ahí, eso lo puso el Señor. Entonces, eso nos enseña cómo tú y yo debemos de vivir haciendo el bien. Incluso si alguien te desea el mal, tú deséale el bien. ¿Puede decir un amén? Amén. Sí, yo sé que es difícil. La vecina te quiere matar tus gallinas y tú tienes que amarlas. Tú tienes que amar a la vecina. Le llevas un huevito. La vecina va a decir, ay, yo queriendo matar a esta gallina, y mira, la vecina sí me da un huevito. Pero haciendo eso, dice, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Por último, el verso 21, termino ahí, porque también es muy poderoso, porque nos habla de cómo vamos a vencer el mal. Escucha esto, el último verso, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo vencemos nosotros el mal? Con el bien. No, yo bien, con el bien, o sea, haciendo el bien. Tal vez en tu escuela, tal vez en cualquier lugar hay personas que te causan mal y tú oras por ellos y tú los bendices. Y si se cae el cuaderno, tú le ayudas a levantarlo. No eres como es que, mira, se le cayó, ande, que se le caiga también. Y el suéter también que se le caiga. No, en vez de con el mal buscar que le caiga mal, vences al mal, pero lo vences desde esta otra estrategia, haciendo el bien. Vencemos el mal con el bien. ¿Por qué? Porque somos de Cristo, ¿no? Amén. Amén. Y porque nosotros
somos personas que renovamos nuestra mente con lo espiritual. ¿Puede ir un amén? Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias y bendecimos a cada persona que nos ha visto esta transmisión y bendecimos su vida también. Padre,